Hola, mi nombre es Elvira Alba Sánchez. Voy a darles el curso de Historia Universal Contemporánea en este semestre. El primer tema que vamos a abordar es el del colonialismo al imperialismo. ¿Qué es el colonialismo? Se define como un sistema social y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. Por lo general se utiliza la fuerza militar ante la que el país invadido no puede oponerse. Sin embargo, también puede imponer un control militar, político, económico, socialmente. Y normalmente utiliza a personas que son originarias del país conquistador. ¿Cuáles fueron las causas de ese colonialismo? El colonialismo, jóvenes, inició en el siglo XVI y tuvo su auge hasta el siglo XVIII. Entre una de sus causas fue la imposibilidad de conquistar a sus vecinos, es decir, el colonialismo se basa principalmente en las naciones europeas. Y esas naciones europeas buscaron en los continentes asiático y africano, que no eran propiamente sus vecinos, sino países más débiles, conquistarlos económica, social, política, etcétera, ¿no? Obtenían de ellos mano de obra barata y como en esa época estaba en auge ese nacionalismo, es decir, esas naciones europeas se habían consolidado como estados-nación, querían demostrarse también a ellas mismas que podían hacer más que otro. De igual forma, fueron surgiendo ideologías racistas en donde esas naciones como España, Inglaterra, Francia, Alemania, se sentían superiores hacia otras por el color de piel básicamente. Y su principal motivo del colonialismo fue sin lugar a dudas la necesidad de buscar materiales, es decir, materias primas que explotar en esos continentes para ellos poder crecer económicamente y tener el control. Ese colonialismo, como yo les había comentado, sus primeras fases de esa expansión europea fueron durante los siglos del XVI al XVIII. Las metrópolis controlaron una serie de territorios, explotaron económicamente, alentaron relaciones de subordinación con pueblos autóctonos de la zona, a los que impusieron sus estructuras y sus formas de vida. Sin lugar a dudas se impulsó el control de rutas, lugares estratégicos, zonas de influencia, pero no quedó claramente establecida una conducta de conquista continua y sistematizada. Aquí les voy a poner un claro ejemplo de la máxima potencia colonialista del siglo XVI, España. España, esa nación europea que conquistó nuestro país, México, ¿no? Y que durante 3 siglos explotó económicamente, social, culturalmente, etcétera, a nuestro país sometiéndola. Y España desde el siglo XVI al XVIII fue un gran imperio colonial, un gran representante de este imperialismo sin lugar a dudas. Ahora bien, pasamos al imperialismo. A diferencia del anterior, es decir, del colonialismo, tiene fuertes connotaciones nacionalistas. Los estados que lo practicaron pretendían la conquista sistemática de la mayor cantidad posible de territorios con el objetivo de alcanzar el rango de potencias mundiales. Y esto lo vemos reflejado porque esas naciones imperialistas que se fueron fortaleciendo a lo largo del siglo XIX y sobre todo en el último tercio de dicho siglo, fueron sin lugar a dudas las que crearon la Primera Guerra Mundial, dieron paso a esa confrontación mundial. Esas naciones no buscaban la transformación cultural en las zonas que conquistaban, sino tener el control político, económico y militar. Y ese proceso lo fueron adquiriendo a lo largo de todo el siglo XIX. No va a ser de la noche a la mañana, pero insisto, en el último tercio de dicho siglo es cuando el auge del imperialismo se ve más fuerte.
el imperialismo? Es una doctrina política que pretende situar por encima de otros estados o comunidades al propio. Durante el último tercio del siglo XIX, las potencias europeas y algunas extraeuropeas, como Estados Unidos y más tarde Japón, desarrollaron una política de expansión colonial acelerada que ya se venía gestando desde comienzos de ese siglo. Aquí pues cabe hacer hincapié de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos a lo largo del siglo XIX pues fue comprando territorios a España, a Francia, a Rusia para poder expandirse y lograr el territorio que actualmente tiene. Sin lugar a dudas, México también tiene una injerencia con Estados Unidos y es un claro ejemplo, porque estuvo la guerra de Texas, estuvo la intervención norteamericana, con la cual nuestro país perdió más de la mitad del territorio nacional y que obviamente en esa política de expansión territorial de Estados Unidos a lo largo del siglo XIX se iba gestando como una nación que iba creciendo y que se perfilaba para ser una gran potencia mundial. Por otro lado, Japón, que está situado pues, en el continente asiático, es una isla, tiene una posición estratégica y además buscaba conquistar y controlar otros territorios, sobre todo marítimos, para poder tener el control en esa zona de Asia, ¿no? Esta nueva fase del colonialismo, que recibe la denominación del imperialismo, tiende a la formación de los grandes imperios coloniales y constituyó una constante fuente de conflictos que desembocaron sin lugar a dudas la Primera Guerra Mundial, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. El imperialismo, sin lugar a dudas, es una causa fundamental de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son esas características del imperialismo? 1. El colonialismo, que abarcó del siglo XVI al XVIII, pues es un antecedente inmediato de este imperialismo. 2. Es una estrategia política de un Estado que busca expandir su influencia o controlar a otros estados, a veces en contra de su voluntad, por medio de la fuerza militar, control político, económico, social, etc. 3. Se caracteriza por una actitud basada en la utilización de diversas herramientas. Pueden ser militares, políticas, económicas, sociales y culturales, o bien puede combinar únicamente la militar con la política o con la económica, o utilizar todas, dependiendo la nación y lo que quiera sacar de provecho de ese país que está sometiendo. Y número 4, su apogeo fue en el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, no hay que perder de vista que esas naciones imperialistas fueron desarrollando su proceso, se fueron gestando a lo largo de todo el siglo XIX. Ahora bien, vamos a hablar de algunos imperios coloniales. El británico fue, sin lugar a dudas, el más extenso de todos. Comenzó a formarse durante el siglo XVIII, pero alcanzó su madurez durante el largo reinado de Victoria, ¿no? De 1837 a 1901. Sus dominios se extendieron en todos los continentes. Aquí vamos a hablar de algunos países que colonizaron los británicos. El primero de ellos y uno de los países más importantes fue la India, ¿no? Fue el dominio más importante del Imperio Británico desde 1777 por la Compañía de Indias Orientales y se convirtió en la principal suministradora de materias primas como el algodón, el té, el yute, el trigo, el aceite, entre otros productos, ¿no? También el Imperio Británico dominó países africanos como Namibia, Botswana, Lesoto, Ghana, Mauricio, Tanzania, Sudáfrica, Uganda, Sudán, Camerún, Egipto, Somalia, por mencionar algunos. En el continente americano, pues también tuvo su injerencia en Belice, parte de Canadá, en los mismos Estados Unidos, ¿verdad? En las Islas Malvinas, en Antigua y Barbuda, en Jamaica, en Bahamas, en Islas Caimán, en Dominica, en Granada, en Trinidad y Tobago, en Santa Lucía, San Vicente, en Islas Georgias del Sur, entre otros, ¿no? Por lo regular, pues son pequeñas islas y
recuerden que tener en el siglo XIX y principios del siglo XX el control de los mares, el control marítimo, el control de esas rutas comerciales, pues hacían que las naciones fueran poderosas, ¿no? En su momento. No se contaba con la tecnología ni con los medios de transporte modernos que hoy utilizamos. Entonces, los barcos, el mar por sí solo, las rutas de navegación eran fundamental para que una nación se consolidara como una nación imperialista, como una potencia mundial. Y en este caso, pues los británicos lograron un gran imperio colonial, ¿no? En el continente asiático, aparte de la India que ya habíamos mencionado, pues también se apoderaron de Kuwait, de Bután, de Birmania, de Qatar, de Singapur, de los Emiratos Árabes Unidos, de Malvinas, de Irak, de Israel, de Palestina, Nepal, Omán, Jordania, Malasia y parte de Yemen, ¿no? Todas esas naciones pues les suministraban materias primas, principalmente mano de obra barata, ¿no? Y sobre todo territorios que con los cuales ellos tenían el dominio y el control. En el continente europeo también tuvieron influencia en naciones como Chipre, Gibraltar, Islas del Canal, Malta, ¿no? En Oceanía se apoderaron de Australia, de Fiji, de las Islas Salomón, de Tonga, Papua, Samoa, de Guinea, de Nueva Zelanda. Ahora bien, hablemos de otros imperios coloniales no menos importantes, aunque fueron llegando tarde a esta empresa imperialista, ¿no? Alemania e Italia. Alemania pues logró posesiones africanas importantes en Togo, en Camerún y en Tanganica, mientras que en Oceanía pues se apoderó de los archipiélagos de Bismarck, Marianas y Carolinas, mientras que Italia solamente ocupó los territorios africanos de Eritrea y Somalia. Hay otro país europeo que consolidó el imperio belga y se aseguró de la cuenca del Congo de África. El imperio francés, por su parte, instauró un protectorado en Túnez y poco a poco se apropió de Senegal, Mauritania, Malí, Guinea, Chad, Níger y Costa de Marfil. Bien, hablaremos de ahora de otros imperios no europeos que ya habíamos mencionado anteriormente. Estados Unidos, ¿no? Y Japón. De Estados Unidos, tras la Guerra de Secesión, que fue de 1861 a 1865, iniciaron su expansión colonial con la compra de Alaska a Rusia, le hicieron la guerra a España en 1898, se pudieron adueñar del Caribe de Cuba y le arrebataron también Filipinas. Aquí cabe mencionar que pues también se apoderaron más bien se anexaron de Texas con la guerra de Texas en 1836 y en la intervención norteamericana con los tratados de Guadalupe Hidalgo, pues lograron sin lugar a dudas que más de la mitad del territorio nacional mexicano se pasara a ser parte de Estados Unidos, ¿no? Y la Florida, que también le compraron a España, ¿no? Y así fueron haciéndose de más territorios y obviamente también con esa lucha encarnizada hacia los indios originarios de Estados Unidos, que los fueron exterminando o llevando a las reservaciones para poder consolidarse de lo que hoy es pues ese territorio de Estados Unidos. Esa nación se estaba haciendo todo un proceso, ¿no? De una política imperialista. Además instauraron la doctrina Monroe, que era América para los americanos, en la cual había un trasfondo, ¿no? Que establecía que iban a defender, supuestamente, ¿verdad? Que otras naciones europeas no intervinieran aquí en ningún país americano, ¿no?
pero ahí había un trasfondo porque en ese América para los americanos, pues obviamente ellos querían tener este control político, económico, social y cultural con los países americanos y no dejar a los europeos que, que tuvieran más injerencia, ¿no? Cabe mencionar que este imperialismo norteamericano se fundamentó no tanto en la ocupación de territorios fuera de su ámbito geográfico, sino en el control económico que ejerció sobre todo aquí en el continente americano. Es decir, no dijo, ay, me apodero de México, me apodero de Brasil, me apodero de Paraguay, por decir algo, sino su política ha sido controlar económicamente a las naciones del continente americano para ejercer ese gran imperialismo. Y sobre todo cuando salió triunfadora de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por su parte, Japón, una isla, ¿verdad?, situada en el continente asiático, pues tuvo una rápida industrialización, se anexó diversos territorios asiáticos, entre los más importantes Formosa y Corea, y más tarde se apoderaron de Manchuria, ¿no?, que van a ser territorios también importantes, estratégicos, durante la Primera Guerra Mundial, y por qué no decirlos, durante la Segunda Guerra Mundial, porque si bien vemos esto, ya les mencioné, el imperialismo es un antecedente, una causa de la Primera Guerra Mundial, y estas naciones que estamos viendo como imperios coloniales, sin lugar a dudas, ejercieron una gran influencia y fueron las que estuvieron al frente en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial también. Pues bien, aquí se les muestra un mapa de las posesiones coloniales en 1914, cuando inició la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos los imperios coloniales, el británico, el francés, el alemán, el holandés, el belga, el español, portugués, italiano, el danés, el ruso. Vemos también a Estados Unidos y se muestra a unos estados independientes, es decir, que aparentemente no estaban controlados por esas naciones imperialistas, pero que poco a poco tras las guerras, tras la Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y los procesos mundiales que hemos visto en la actualidad, pues han sido controlados poco a poco por esas naciones, ¿no? Bien, aquí sin duda hay que hablar un poquito aparte de ese imperialismo estadounidense. Estados Unidos se ha convertido, bueno, o se convirtió desde el término de la Primera Guerra Mundial en 1919 en una potencia económica a nivel mundial, ¿no? Después le vino una crisis económica que hizo que se debilitara un poco su economía y llevándose a otras naciones, tanto europeas como americanas, en su propia crisis, logrando salir adelante, entra una Segunda Guerra Mundial y logra salir triunfadora y consolidarse como una primera potencia mundial del bloque capitalista y, como bien sabemos, dejando a lo que era la URSS como una potencia económica del bloque socialista. Se han suscitado varios conflictos después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, etc. Muchos acontecimientos que poco a poco iremos viendo y que ahora, sin lugar a dudas, Estados Unidos sigue siendo una potencia económica y una nación imperialista a nivel mundial, pese a todos los acontecimientos que ha vivido, que han pasado durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de este principio del siglo XXI, y que en este curso de Historia Universal Contemporánea poco a poco nos vamos a ir desmenuzando, vamos a ir analizando cómo es que esa nación, desde su proceso de expansión territorial en el siglo XIX,
hasta ahorita en el 2021 está consolidada como una nación importante, como una potencia mundial y como un imperialismo estadounidense que, si bien ya no es controlar, o sea, llegar como antes las colonias, me apodero de tu territorio, no. Ahora utilizan otras estrategias, sobre todo el control político y militar, y para poder controlar a otras naciones pues que están más débiles, ¿no? En cuanto a su economía, en cuanto a su política, en cuanto a su cultura. Sin lugar a dudas, el imperialismo es un antecedente de la Primera Guerra Mundial y los países buscaban tener el control político, económico y territorial, ¿no? Imperialismo y Primera Guerra Mundial están ligados sin lugar a dudas, y las naciones, como ya les mencioné, las naciones imperialistas del último tercio del siglo XIX participaron en esta Primera Guerra Mundial que próximamente va a ser nuestro tema. Gracias.